Hola, ¿cómo están? Qué gusto volverlos a saludar. Mi nombre es Alberto López y el día de hoy vamos a platicar un poco del tema que nació en la resolución miscelánea fiscal denominado suspensión de plazos y términos legales por el COVID-19. Vamos a hacer un poquito de tiempo en lo que los demás se empiezan a conectar con nosotros y me gustaría preguntarles de qué aduanas nos acompañan en esta transmisión para saber un poco de cómo están ocurriendo las cosas por allá. Vamos a empezar en unos 4 minutos más en lo que se hace la conexión con todos los demás. Y sí me gustaría saber quién anda por ahí, me gustaría saber en qué aduanas están, desde qué aduanas se están conectando con nosotros, para poder tener un poquito más de interacción con la gente que nos está viendo. Recuerden que esto es un esfuerzo que estamos haciendo en conjunto con la CLAP, de poder tener acceso a la información de manera más directa, de una manera más sencilla y fácil de entender, que no va a demorar en esta ocasión específicamente más de unos 20 minutos en esta ocasión, porque el tema es muchísimo más sencillo. Entonces ojalá nos puedan ahí decir quién anda por ahí y de cada uno nos acompañan, sobre todo porque ahorita en el tema que vamos a tratar, precisamente vamos pudiera existir la posibilidad de que en las diferentes aduanas aplicaran un criterio diferente, y entonces sería importante saber si es que lo que yo digo pudiera variar específicamente en su aduana en particular, ¿no? Entonces ahorita, antes de comenzar, podemos saludarnos, ¿no? Estoy viendo a Felipe Miguel, que está ahí, el querido presidente de la CLAC, qué bueno que nos acompañas. Pero bueno, cualquier cosa, aquí vamos a estar, ¿no? Ya estamos a punto de comenzar en 2 minutos más. Gracias, Fel Galindo, por estar aquí presente. Saludos a todos. Pues bueno, vamos prácticamente a comenzar. Ya casi vamos a empezar. ¿Y cómo les ha ido de confinamiento? ¿Qué tal van las relaciones personales? ¿Qué tal van las relaciones laborales? Es complicado, ¿verdad? Pero bueno, ya falta menos. No sé si dependiendo del estado en el que se encuentren de la República, es que van a empezar a habilitarse ya varias actividades aparte de las esenciales. Pero bueno, ya estamos prácticamente por comenzar una nueva etapa en este tema del COVID-19, que ahora nos corresponde revisar la suspensión. Perfecto, pues ya vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Muy bien. Pues como ya habíamos comentado, el día de hoy lo que corresponde tratar en opinión de Alberto López Hernández, que es su servidor, es precisamente el tema denominado suspensión de plazos y términos legales por COVID-19, específicamente en nuestra materia, en la materia aduanera. Esto nació con motivo del conocimiento en la resolución miscelánea fiscal de una nueva regla que se le denominaría reglas temporales, que es la 13.3. La conocimos primero por una resolución anticipada que más o menos empezó a circular el 4 de mayo de este año, del 2020, y posteriormente ya su publicación estuvo prevista en el Diario Oficial de la Federación para el día 12 de mayo del 2020. Entonces la regla nueva 13.3 es de disposición temporal, no va a estar siempre ahí con nosotros y va a tratar específicamente el tema de la suspensión de plazos y los términos legales con motivo del COVID-19.
¿Cuál sería el antecedente de esta regla de carácter general 13.3? Pues el antecedente es el famoso acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberían de implementar para mitigar y controlar los riesgos de salud que implica específicamente el COVID-19 y el decreto que sanciona precisamente este otro acuerdo. Son dos acuerdos, estos son de fecha 24 de marzo de 2020 y vale mucho la pena que ustedes lo pudieran llegar a revisar porque de ahí una de las figuras que establece estos dos acuerdos va a ser precisamente la fuerza mayor, que ya está decretada por el gobierno federal y que con motivo de además declarar una emergencia sanitaria empiezan a nacer estas medidas que acompañan a la emergencia sanitaria y a la fuerza mayor, como es el caso de la suspensión de plazos y términos legales específicamente. ¿Por dónde vamos a comenzar? Pues vamos a comenzar, me parece que para entenderlo de manera más clara, debemos de comenzar por aquellos plazos y términos legales que no van a ser suspendidos. O sea, debemos de tener toda la claridad respecto de cuáles no van a ser suspendidos dentro de esta regla de carácter general 13.3. ¿Cuáles son? Es muy importante hacer mención que la propia regla de carácter general en su inciso B va a plantear que los que enuncia va a ser de manera solamente enunciativa más no limitativa, que todo el mundo entendemos que este tipo de aclaración conlleva que podrían estar incluidos algunos otros actos aunque no están expresos en esta disposición regla 13.3. ¿Cuáles podrían ser? La verdad de las cosas que única y exclusivamente podrían ser los relacionados específicamente con los que no están suspendidos, que podría ser un procedimiento anexo o conexo. Los demás se entendería que sí están suspendidos. Entonces, ¿cuáles son los que no se encuentran comprendidos dentro de la suspensión de los plazos y términos legales? Pues son aquellos que se realizan por el SAT, o sea, es importante que la suspensión es actos que se realizan por el SAT o ante el SAT, incluyendo aquellos que se lleguen a realizar ante las entidades federativas en términos de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal. ¿Cuáles son estos? El primero, la verdad de las cosas es que es muy entendible y va a hacer referencia a la presentación de declaraciones, avisos e informes. Entonces, no importa la forma o el modo en que realicen la presentación de declaraciones, los avisos y los informes, estos continúan en los términos legales previstos por las disposiciones jurídicas correspondientes. ¿Cuál es el segundo supuesto de los que no están suspendidos? El pago de las contribuciones, los productos y los aprovechamientos específicamente. Entonces, los mexicanos seguimos contribuyendo con el gasto público, no importa si es a través de una línea de captura, no importa si esa línea de captura se paga con transferencia o se paga en el banco, específicamente el pago de las contribuciones no se suspende en cuanto a sus plazos. ¿Qué otro acto no se va a suspender? La devolución de las contribuciones. Sí nos corresponde a nosotros los contribuyentes, ya que si ustedes iniciaron un trámite o están por iniciar un trámite de devolución, correrá en los plazos y en los términos que ya están previstos en las disposiciones jurídicas sin que se suspendan con motivo de esta regla 13.3. ¿Qué otros? Los relativos a los actos del procedimiento administrativo de ejecución. Ojo con porque ya veremos un poquito más adelante que están suspendidos varios actos y procedimientos, pero específicamente el del procedimiento administrativo de ejecución continúa en sus plazos y sus términos. Y sí hay que ser cuidadosos porque si por algún motivo tenemos un crédito fiscal y está corriendo el plazo que está previsto en el Código Fiscal de la Federación de los 30 días después de su notificación electrónica o física específicamente, pues la obligación del pago o la garantía del crédito fiscal continúa, no se suspende, porque el procedimiento administrativo de ejecución va a continuar y a los
31, 32 o 33 días, el Servicio de Administración Tributaria podría iniciar, entablar, darle consecuencia a este tipo de procedimientos. Eso es muy, muy importante que lo consideremos. ¿Qué otro que nos compete directamente a nosotros los aduaneros no se va a suspender? Pues precisamente todos los actos relativos a la entrada al territorio nacional y a la salida del mismo, de las mercancías y de sus medios de transporte o que se conducen, incluyendo los referentes al cumplimiento de regulaciones o restricciones no arancelarias. ¿Esto qué quiere decir? Que el despacho aduanero de las mercancías, tal y como lo conocemos, tal y como está previsto en la ley aduanera en su artículo 43, pues continúa con sus procedimientos y sus plazos como está estipulado. No se suspende. Esto no lo debemos de quitar de nuestra mente porque nos va a ayudar a entender qué plazos sí se suspenden y qué actos no se suspenden. Entonces, todos los actos relativos, y está hablando en plural, un conjunto de actos, todos los que conlleve la entrada al territorio nacional o la salida de mercancías del territorio al territorio nacional, no se suspende. Con motivo precisamente de este acto que no se suspende, es que consideré que era importante primero ver cuáles no se suspenden para después entender de mejor manera cuáles sí se suspenden. Y por último, otro que no se va a suspender es precisamente los de los servicios de asistencia y orientación al contribuyente, incluidos los de inscripción, los avisos ante el Registro Federal de Contribuyentes, que deben de realizarse específicamente en la administración de servicios al contribuyente de manera presencial, los cuales se realizarán previa cita registrada en el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, estos 6 actos, bajo ninguna circunstancia, como ya lo vimos, que forman parte del inciso B de la regla de carácter general 13.3, no son suspendibles. ¿Cuáles sí son suspendibles? Aquí empieza lo interesante de la suspensión de términos y plazos. Bueno, esto viene en el inciso A de la regla de carácter general 13.3 y lo que va a plantear esta regla de carácter general específicamente va a ser que la suspensión de plazos se va a basar en el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación, es decir, para los efectos del artículo 12 del Código Fiscal de la Federación, se van a suspender el cómputo de los plazos y los términos legales de los siguientes actos y procedimientos que deban de realizarse por el Servicio de Administración Tributaria y ante el Servicio de Administración Tributaria, incluidos también los que se realicen por y ante las entidades federativas en términos de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal. Siempre y cuando, ojo, esta es la primera reserva, así como ya hicimos una lista de los que no se suspenden, siempre y cuando no puedan ser realizados por medios electrónicos. Cuidado con esta regla. ¿Por qué? Porque esta regla lo que nos va a precisar es que aunque el procedimiento o el acto esté enumerado en el inciso A de la regla 13.3, si el trámite o el procedimiento o el acto puede ser realizado por medios electrónicos, no se suspende su plazo. Este es otro de los términos para no suspender plazos. Ok, entonces previstos los supuestos en donde no se van a suspender, vamos a pasar a entender cuáles son aquellos actos y procedimientos que sí van a ser suspendidos. Recordando que cuando tengamos duda tenemos que acudir a la regla 13.3 para ver si está el procedimiento o el acto, revisar que aunque sea materia de suspensión de plazo, no se pueda realizar ese trámite de manera electrónica porque si se puede realizar por manera electrónica no se suspende, o que no esté comprendido dentro de los actos o procedimientos del inciso B que no pueden ser sujetos de suspensión. Entonces, ¿cómo debemos de entender esta suspensión de plazos y términos legales? Simple y sencillamente que no se va a contar esos días, ese plazo. Eso es suspender. No se va a contar para efectos del término, del procedimiento, del plazo, los días que vamos a señalar más tarde, un poquito más adelante,
no van a contar dentro del plazo que se debe de contar. Como lo hacemos en el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación, en donde no se cuentan los sábados, no se cuentan los domingos, no se cuenta el 1 de enero, no se cuenta el primer lunes de febrero, el 5 de febrero. De la misma manera debemos de entender esta suspensión de plazos. ¿Cuál va a ser el primer acto entonces? El primer acto va a estar referido a la presentación y resolución del recurso de revocación o del recurso de inconformidad. Ojo, este es el primer supuesto en donde, aunque está plasmado dentro del inciso A, pues nace una duda razonable respecto de que todo mundo conocemos que el recurso de revocación, por lo menos el previsto en el Código Fiscal de la Federación, hoy se presenta a través del buzón tributario, y el buzón tributario, 17K, está previsto precisamente como un medio electrónico. ¿Esto qué quiere decir? ¿Está suspendido o no está suspendido el plazo para la presentación del recurso de revocación? Pues no está suspendido si se tiene o se cuenta con el medio del buzón tributario, específicamente en materia fiscal federal, en materia de comercio exterior, y tenemos al buzón tributario, y dentro del buzón tributario podemos hacer la presentación y nos puede notificar la resolución del recurso de revocación. Entonces, no se suspende aunque esté señalado como un acto o como un término que se debe de suspender para su presentación. ¿Cuándo sí se suspende? Este es un buen ejemplo. ¿Cuándo sí se suspende? Pues precisamente cuando no es la federación la que liquidó el crédito fiscal y que por lo tanto en el convenio de colaboración administrativa con las entidades federativas ejercieron facultades aduaneras o facultades fiscales, determinaron la situación fiscal del contribuyente y tenemos un crédito fiscal que ese recurso de revocación no se presenta ante la federación a través del buzón tributario, sino que se presenta ante la entidad federativa, específicamente la Secretaría de Finanzas de la entidad federativa correspondiente, y se presenta de manera física. Por lo tanto, sí se suspende el plazo. ¿Me explico? Ese es un buen ejemplo de, aunque esté señalado un acto, una resolución o un término que se suspende, no es suspendible por la regla de que pudiera presentarse por medios electrónicos. Sin embargo, atendiendo a la naturaleza del sujeto que haya determinado la situación fiscal o en materia de comercio exterior del contribuyente, es que pudiéramos optar por suspender el plazo toda vez que se hace un trámite físico de entrega material ante una oficialidad de partes de una entidad federativa. Espero que haya sido suficientemente claro este ejemplo, porque así podemos entender de mejor manera los demás supuestos, a pesar que estén establecidos en este inciso A de la regla 13.3. ¿Qué otro acto está suspendido? El desahogo, la conclusión de los procedimientos a que se refieren los artículos de la ley aduanera, específicamente el 150 que se refiere al PAMA, el 152 que se refiere a las actas de hechos y omisiones, al desahogo propiamente de los PAMAs y de las actas de hechos y omisiones que están previstos en el artículo 153 de la ley aduanera, a las visitas domiciliarias específicamente previstas en la ley aduanera en el artículo 155, y a los dos supuestos de retención que tenemos en el artículo 158 de la ley aduanera. ¿Cómo debemos de interpretar esta fracción segunda? En mi opinión, muy personal, me parece que utilizaron dos palabras única y exclusivamente, que es desahogo y conclusión. La primera pregunta que nos debemos de hacer es ¿qué pasa con el inicio? ¿Qué pasa con la realización? O sea, con el inicio. Ese plazo, esa facultad, ese acto, en términos de esta fracción segunda del inciso A de la regla 13.3, no está suspendido. Es decir, los embargos, las actas de hechos y omisiones, pudieran derivarse de diferentes actos de la autoridad. Uno de ellos, precisamente, podría ser con motivo del reconocimiento aduanero, con motivo de que se despacha la mercancía, le corresponde reconocimiento aduanero,
y por existir alguna discrepancia que está prevista en el artículo 151, por poner solo un ejemplo de la ley aduanera, procede el PAMA. Entonces, estos no están suspendidos porque están derivados de, precisamente, el despacho aduanero de las mercancías. Lo cuestionable es, el inicio no está previsto como suspendido, inician. La pregunta sería, ¿qué va a pasar con ese procedimiento administrativo en materia aduanera? ¿Está suspendido en términos de la fracción segunda o no está suspendido en términos de la fracción segunda? Desde mi particular punto de vista, cuando es derivado del despacho de mercancías, van a tener dos opciones dependiendo de cuál quieran ejercer y cuál sea mejor para ustedes. La primera es que como es derivado del despacho de la mercancía y el despacho de la mercancía no está suspendido en términos y plazos para efectos de esta regla 13.3, pues o sea, se puede iniciar el procedimiento administrativo en materia aduanera y se debe de continuar el procedimiento administrativo en materia aduanera y se debe de desahogar todo el procedimiento administrativo en materia aduanera. Es decir, no se suspende el plazo. Porque imagínense que es muy común, solo por tomar y mencionar un ejemplo, que la mercancía se presenta en una fracción arancelaria en particular, se sujeta a un aviso automático, cumple con todos los requisitos, como es derivado del despacho, le corresponde reconocimiento aduanero, determinan una nueva fracción arancelaria, esa nueva fracción arancelaria está sujeta también a aviso automático. ¿Qué es lo que pasaría? Pues embargan, o sea, procede un PAMA, ¿no? Por falta de regulación o restricción arancelaria, y sería ilógico que estuviera suspendido el procedimiento del desahogo del PAMA, toda vez que es derivado desde mi particular punto de vista de un despacho aduanero, como es accesorio del despacho aduanero. Si ustedes obtuvieron el aviso automático nuevo, están rectificando el pedimento, si existiera diferencia en el pago en la cuenta aduanera de garantía, están presentando lo que faltaba de la cuenta aduanera de garantía, deberían de poder aplicar el beneficio de presentación extemporánea de aviso automático y liberarle sus mercancías. ¿Me explico? ¿Por qué? El argumento estaría basado en que no está suspendido el despacho de las mercancías y este acto es derivado del despacho de las mercancías. Ahora bien, la segunda postura y posibilidad. Si ustedes no consiguieron el aviso automático y no pueden aplicar el beneficio de la regla de infracciones menores, en pocas palabras, pues yo diría que aplicarían el término de la suspensión de plazos por no ser lo suficientemente claros, ya que tengan el aviso automático si está fuera del plazo de la regla de carácter general que prevé el beneficio para presentarlo dentro del plazo de los 15 días, pues les dicen que les aplicaba el beneficio. O sea, vamos, aquí está permitiendo que dependiendo, en pocas palabras, de la situación jurídica en la que se encuentre la mercancía y por ende el contribuyente, poder aplicar el beneficio de la suspensión o no suspensión de los plazos, sobre todo única y exclusivamente cuando son derivados del despacho de las mercancías. Entonces, ¿existen PAMA fuera del despacho de las mercancías? Sí, existen PAMAs en visitas domiciliarias, existen PAMAs en revisiones de mercancía en transporte. Básicamente esos serían los dos supuestos que ahorita podríamos tomar como ejemplo. ¿Esos están suspendidos? Sí están suspendidos los plazos, porque son a posteriori del despacho de mercancía y es ejercicio de facultad de comprobación directa para verificar la legal estancia y tenencia, el debido cumplimiento de las obligaciones en materia de comercio exterior. Espero que este ejemplo haya sido lo suficientemente claro. En mi particular punto de vista, insisto, los PAMA, las actas de hechos y omisiones y los embargos en general, las retenciones incluso del 158, cuando son derivados del despacho de mercancías, no se suspenden los plazos, en beneficio del particular, evidentemente. Cuando no son derivados del despacho de la mercancía, aplica inmediatamente la suspensión de los plazos. Hasta ahí este acto o este procedimiento. Otro de los que están suspendidos en plazos y términos legales es precisamente el inicio o la conclusión del ejercicio de facultades de comprobación
de actos de verificación, así como el levantamiento de actas que deban de emitirse dentro de los mismos. Este también es muy importante porque por el momento no va a haber inicio de ejercicio de facultades de comprobación, ni tampoco van a concluir. Es decir, va a haber un lapso de tiempo, que ahorita vamos a señalar de manera específica cuál es, en donde están suspendidos los inicios y están suspendidas las conclusiones. Ojo, el despacho aduanero de las mercancías no es una facultad de comprobación. O sea, el despacho aduanero de las mercancías es un procedimiento para la introducción y la extracción de mercancías en donde compite la autoridad y concurre la autoridad y el particular y los agentes aduanales, en pocas palabras, para el correcto cumplimiento de las obligaciones correspondientes, pero no son facultades de comprobación. O sea, se sujetan al procedimiento y dentro del procedimiento se encuentra el despacho aduanero de las mercancías y por lo tanto no está suspendido. Al que se refiere esta fracción tercera del inciso A de la regla 13.3 es al ejercicio posterior o fuera del despacho de las mercancías. Aquí uno de los ejemplos que podríamos traer a colación sería el de las órdenes de verificación de mercancías en transporte fuera de la aduana o incluso dentro de la aduana, a posteriori específicamente del despacho de las mercancías. En este momento debemos de entenderlas como suspendidas. Las órdenes de visita domiciliaria, las revisiones de gabinete, todo lo que es ejercicio de facultades de comprobación, 144, 42 del Código Fiscal de la Federación, se encuentran suspendidas. Asimismo, se van a encontrar suspendidas en sus plazos y términos legales la presentación o resolución de solicitudes de permisos, de autorizaciones, de concesiones, de inscripciones o registros, así como el inicio o resolución de los procedimientos de suspensión, cancelación o revocación de los mismos. Aquí es esa parte administrativa del derecho aduanero donde no hay una relación jurídica tributaria entre el Estado y el contribuyente, sino que es en una parte de autorizaciones, concesiones y permisos, procedimientos administrativos para obtener autorizaciones o permisos o inscripción de algún tipo de registro. Estos trámites, el inicio, presentación, resolución, también se encuentra completamente suspendido por el plazo que más adelante vamos a señalar. Asimismo llegamos al quinto, que es el penúltimo prácticamente, que se va a referir a la realización y a los trámites o emisión de los actos. ¿Cuáles actos específicamente? Las consultas del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, los plazos para resolver la reconsideración. Recordemos que es el último medio de defensa a donde si por algún motivo no ejerciste tu derecho a presentar algún medio de defensa ordinario y ya quedó firme una situación en materia de comercio exterior o en materia fiscal, pues se solicita que reconsidere su acto a la autoridad. Este recurso que existe dentro del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación también se suspende. Los requerimientos, las multas previstas en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación están suspendidas. Los requerimientos por datos en declaraciones del artículo 41 está suspendido. La cita de los contribuyentes para darle a conocer hechos o omisiones derivados del ejercicio de facultades de comprobación previstos en los últimos párrafos del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación están suspendidas. Las visitas domiciliarias y el desarrollo de ellas en el 46 y 46A del Código Fiscal de la Federación están suspendidas. Las revisiones de gabinete están suspendidas. El plazo para emitir resoluciones dentro de las facultades de comprobación previstas en el artículo 50 están suspendidas. Y aquí llama la atención que también están suspendidas las revisiones electrónicas. Ahí están señaladas. Esto va un poco en contra de la regla que habíamos establecido al principio del inciso A, en donde si por medios electrónicos se lleva a cabo el ejercicio del procedimiento del acto, no se suspende. Aquí está señalada de forma particular que las revisiones electrónicas están suspendidas. Otra figura que se encuentra suspendida es la caducidad, que está prevista en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación.
La manifestación de la aceptación del acuerdo conclusivo previsto en el 69D del Código Fiscal está suspendido. La presentación, como ya habíamos señalado, del recurso de revocación en el 121 está suspendido. El cumplimiento por resolución a un recurso de revocación se encuentra suspendido en el 133A. La audiencia de peritos dentro de un recurso de revocación está suspendido en el 133F. El abandono de mercancías previsto en el 29 de la ley aduanera está suspendido. Ojo, está suspendido el plazo para que se configure el abandono de las mercancías, pero el almacenamiento o los gastos de almacenamiento siguen corriendo, evidentemente, y cualquier acto, todo acto relacionado con todos los que acabo de mencionar, también se encuentra por el momento suspendido en plazos y términos. Para terminar este inciso A, vamos a señalar que también se encuentra suspendido la presentación, trámite y atención, realización o formulación de promociones, requerimientos, actuaciones que deban de realizarse o sustanciarse de los actos que se refieren todas las fracciones que ya vimos. Entonces, prácticamente todos estos actos, desde su inicio, procedimiento y determinación, se encuentran suspendidos. ¿Qué otra cosa se encuentra suspendido? Aquellos actos o relaciones, esto es un inciso independiente, que es el inciso C de la regla 13.3, y que se va a referir a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, también es parte de ese derecho administrativo que está dentro del derecho aduanero y dentro del derecho fiscal. Se va a suspender el cómputo de los plazos y términos legales de los siguientes actos y procedimientos, igual con la regla en particular, siempre y cuando no puedan ser realizados por medios electrónicos, y el primero de ellos es el relativo al cumplimiento del objeto de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, incluido aquí la presentación y la resolución del recurso de revisión. Entonces, todo lo referente a la Ley Federal para la Prevención de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícito se encuentra suspendido. Como un segundo supuesto y último de suspensión es el inicio y la conclusión de la verificación, aquí subrayado verificación, en el seguimiento y cumplimiento de los programas de autorregularización previstos en el transitorio 14, recordarán, de la Ley de Ingresos para el ejercicio 2019, así como la presentación y la resolución de las solicitudes. Ahí hubo un programa de autorregularización y los términos y las condiciones de este programa se encuentran suspendidos. Okay. Hasta ahí los supuestos y actos que se encuentran suspendidos previstos en esta regla 13.3, y ahora toca establecer cuáles son las disposiciones finales que debemos de considerar para la suspensión de plazos. Punto número 1, en la suspensión de plazos y términos legales a que se refiere esta regla, va a estar comprendido el periodo del 4 al 29 de mayo. O sea, lo que no va a contar como plazo es del 4 al 29 de mayo del 2020. Esta es la parte más importante que debemos de considerar, porque así como no consideramos los sábados, no consideramos los domingos y los días festivos señalados en el 12, para efectos de esta regla 13.3, no vamos a considerar del 4 al 29 de mayo del 2020, tratándose de los plazos a que se refieren o se computan en meses o años. El cómputo de los mismos será adicionado de 26 días naturales, ojo, o sea, cuando el cómputo es en meses o en años, se debe de adicionar 26 meses a ese plazo, al término de los cuales vencerá el plazo de que se trate, ¿no? Y por último, en el caso de que alguno de los actos o procedimientos cuyo plazo se suspenda conforme de esta regla se realice de todas formas, que pudiera ser el caso que alguna autoridad materialice o que algún contribuyente de todas maneras presente un trámite o presente la contestación a algún procedimiento, este acto en particular se entenderá efectuado, o sea, la presentación o el inicio de alguna facultad, el primer día hábil del mes de junio del 2020 específicamente. Entonces, con esto estaríamos precisamente llegando al término de nuestra plática del día de hoy. Espero que haya sido
muy claro cómo se suspenden los plazos y los términos. Les agradezco mucho su compañía, estoy viendo a la gente que nos sigue. Gracias, Claudia, por saludarnos y por acompañarnos siempre aquí con nosotros, apoyándonos. A Felipe Miguel también, que nos está dando aquí algunos. Voy a pasar a leer algunas preguntas que nos hicieron, para ver si las podemos responder de una vez. Perdón. La regla en la que se encuentra es la regla 13.3 de la resolución fiscal específicamente. 13.3 de las reglas de carácter general es una disposición que tiene un lapso de tiempo específico. Sí, los oficios de observación en las manifestaciones que se deban de realizar también se encuentran suspendidas. Esto para ver el Yunes, que nos está siguiendo y que ha hecho esta pregunta. Pues muchísimas gracias por nuevamente estar con nosotros. Les anticipamos que el próximo miércoles a las 12 del día, en seguimiento a estas pláticas que hemos venido sosteniendo, hemos escogido ahora un tema que le hemos denominado agencias aduanales. Recordarán que en la pasada charla platicamos un poco de las nuevas facultades de las autoridades aduaneras, y dentro de ellas viene todo lo relativo a las agencias aduanales, lo cual pone otra vez sobre la mesa el tema de las agencias aduanales, porque hay una serie de requisitos, obligaciones, causales de cancelación que no son muy claras y que pues nos daremos a la tarea de platicar con ustedes para que tengan elementos y puedan de mejor manera tomar una decisión respecto si les conviene o no específicamente la figura de la agencia aduanal. Pues les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, espero que sigan bien, los espero ver el próximo miércoles a las 12 del día con la nueva plática, y por favor les pido que nos ayuden a difundir esta información, que la retransmitan, que inviten a la gente que conocen, que creen que le puede ser de su utilidad, y les agradezco nuevamente su atención. Yo soy Alberto López y fue un placer estar con ustedes. Hasta luego y muchas gracias.